aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza porque tú solo no alcanzas. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede. Oremos. Padre amado, te honramos y te damos gracias. Te damos gloria, te damos honor, Señor, digno de alabanza, digno de exaltación, digno de adoración. Padre bueno, Padre amado, Dios bendito, venimos a ti, Señor, una vez más en esta mañana.
Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo que tú eres el Dios soberano por sobre todas las cosas. Y nosotros, Señor, somos tus hijos, redimidos por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que ha hecho posible que podamos acercarnos a ti, Señor, cada mañana, cada día, cada instante, en cada tiempo, Señor, poder venir confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor, para que podamos hallar tu gracia y tu infinita misericordia y el oportuno socorro, Dios mío. Cada que necesitamos de ti, Señor, podemos acercarnos con libertad ante tu presencia, porque esa pared intermedia o lo que obstaculizaba, Señor, que nosotros podamos acercarnos a ti, fue quitado, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Por medio de Él ahora somos aceptos ante ti, Señor. De otro modo no hubiese sido posible. Y gracias porque nos has salvado, nos has regalado la vida eterna, Señor. Por gracia lo hemos recibido. Y Señor, estaremos eternamente agradecidos por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Nos exponemos a tu palabra en esta mañana. Señor, háblanos por medio de ella, sea tu nombre siempre glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos culminando la meditación en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo y vimos cómo esta experiencia de los discípulos cuando estaban en el mar, ¿no? Ya habíamos visto anteriormente con respecto a los milagros que Jesús hizo a un leproso, cómo lo sanó, cómo sanó al siervo de un centurión y luego sanó a la suegra de Pedro. Y el día de ayer vimos cómo Jesús es claro, es franco, es sincero cuando da su mensaje. El Señor no se va con rodeos, no dora la píldora como se suele decir. Y a todo aquel que quiere seguirle, pues les señala el camino. Les dice, miren, esto es lo que van a encontrar en el camino. Y eso es lo que le dijo a un escriba, ¿no? Que le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dice, mira, ve, las zorras tienen su guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Diciéndole claramente que el camino que el Señor ha venido a trazar no es un camino fácil, ¿no? Luego a un discípulo que le dice, Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre, ¿no? Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En el primer caso, en el caso anterior con el con el escriba, el Señor le está haciendo claro a todos los hombres, a todos nosotros, que el camino del Señor, pues, está lleno de dificultades, está lleno de tribulaciones, está lleno de carencias. Es cierto que Dios bendice, Dios satisface todas nuestras necesidades, pero eso no quiere decir de que vamos a dejar de sufrir situaciones difíciles. No quiere decir que vamos a dejar de pasar por situaciones difíciles, ¿no? Y aquí el Señor es muy claro y le dice, la cosa no es fácil, las cosas son así. Si tú quieres seguirme, así son las cosas. Dijimos también de que tanto los pastores, ¿no? Sobre todo los pastores, debemos tener esa capacidad de poder ser sinceros con la congregación y no solamente
hablarles lo que ellos quieren escuchar, como para poder retenerlos con distracciones o con simplemente endulzando sus oídos, ¿no? A la congregación se le tiene que ser claros, se le tiene que ser, y si alguien toma la determinación de irse porque les fue claro y de pronto dice, no, esto entonces no es como yo esperaba, bueno, estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el camino del Señor no es para fanáticos, el camino del Señor no es para distracciones, el camino del Señor es una preparación para ir al cielo. Y al cielo no entrará nada corrupto, al cielo no entrará nada que no sea santo, que no sea apartado exclusivamente para el Señor. Y eso es lo que el Señor Jesucristo aquí nos está enseñando. Y luego al discípulo, cuando le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, el Señor le está diciendo quién es la prioridad. Entre Cristo y tu Padre, entre Cristo y tu Hijo, entre Cristo y tu madre, entre Cristo y tu trabajo, entre Cristo y todo lo que hay aquí en la tierra. ¿Quién es prioridad? ¿Quién debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas? ¿Verdad? Entonces, muchas veces ponemos pretexto, ¿no? Y como decíamos ayer, y haciendo referencia a lo que el pastor Feliciano Ruiz el domingo en la congregación exhortó a la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces nosotros echamos la culpa, le echamos directamente la culpa a Dios porque no podemos congregar, porque ya sea por el trabajo que Él nos dio, no podemos congregar porque ya sea por los hijos que el Señor nos dio, ¿no? Y hizo una comparación y eso es muy cierto. Adán le echó la culpa a Dios por el pecado que cometió. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Y él dice, Señor, la mujer que tú me has dado me dio de comer y yo comí, ¿no? Como diciéndole, Señor, yo estaba bien solo, pero tú me diste a la mujer, así es que la culpa es tuya, ¿no? En otras palabras. Y así muchas veces nosotros culpamos a Dios por situaciones que se presentan que nos evitan acercarnos a Dios. Dios nos libre, Dios nos perdone si hemos actuado de esa manera. Pidamos perdón a Dios por las veces que hemos actuado así. Luego, a partir del versículo 23, vimos cómo Jesús calma la tempestad y exhortó a sus discípulos su falta de fe, ¿no? Su falta de confianza. Ellos trataron de solucionar la situación por ellos mismos, con sus propias habilidades, con su propia sabiduría, pero teniendo a Jesús allí, ¿no? Recién al final van a Jesús, cuando ya todo está a punto de perderse, vienen a Jesús. Cuando lo primero que tenemos que hacer en cualquier circunstancia es correr a Jesús. El Señor Jesucristo muestra aquí su poder, muestra aquí que Él es Dios, ¿no? Ordenando a la naturaleza que se calme, ¿no? Y la naturaleza, el mar, los vientos, todo lo que se había levantado, se calmaron. Luego, a partir del versículo 28, leímos acerca de los endemoniados gadarenos. Y llegamos a la conclusión, porque, bueno, ya conocemos la historia, que estos dos endemoniados le dicen, los demonios, los espíritus demoníacos le dicen a Jesús, le ruegan que no los eche todavía al abismo, que lo echen, que los haga ir, que les dé permiso para ir a un hato de cerdos que había por allí. Entonces sucedió eso, Jesús les dice, vayan a los cerdos, ¿no? Jesucristo dando órdenes, Jesucristo soberano sobre todo, no solamente sobre nosotros los hombres, no solamente sobre toda la naturaleza, sino también aún sobre los demonios. Jesucristo es el dueño de todo, soberano de todo, y los demonios le obedecen. Y esto es algo que, miren, algo que incluso esto no va a sonar tan bonito para muchos, pero tenemos mucho que aprender de los demonios también. Cómo ellos se someten a Dios, cómo se someten a Jesucristo. Y nosotros muchas veces nos creemos mejores que los demonios. Bueno, en realidad somos mejores que los demonios, somos hijos de Dios, pero muchas veces actuamos peor que los demonios cuando no nos sometemos
a nuestras autoridades eclesiásticas. Si no nos sometemos a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestros pastores, a nuestros líderes, definitivamente no nos estamos sometiendo ante Cristo. Y aquí vemos otra vez algo que no va a sonar muy bonito, un ejemplo en los demonios. Ellos se someten a Jesucristo. No estoy haciendo apología de los demonios, no estoy exaltando a los demonios, el Señor reprenda a todo demonio, ¿verdad? Pero ellos se humillan ante el Señor. Y concluimos con el versículo 34, donde dice, bueno, los que fueron liberados de los demonios fueron a su ciudad, estaban en Gadara, fueron a su pueblo y, mejor dicho, los pastores de los cerdos, ¿verdad? Ellos fueron los que dieron aviso a toda la ciudad de lo que había pasado. Entonces la ciudad sale al encuentro de Jesús, versículo 34, y cuando le vieron, en vez de postrarse ante Jesús, en vez de postrarse ante la maravilla que Dios había hecho en ese momento, le dicen a Jesús, te rogamos que te vayas fuera de nuestra ciudad, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que no eran solamente 2 los endemoniados en esa ciudad, era toda la ciudad que dominaba el demonio, Satanás, reinaba en sus corazones, y dijimos que si Cristo no reina en tu corazón, automáticamente, por defecto, el que reina en tu corazón es Satanás. Y si es así, también eres un endemoniado más. De eso nos ha librado el Señor. De esa situación nos ha librado el Señor. Y si estás en esa situación, no vas a aceptar a Jesucristo. No vas a querer que Jesucristo venga a tu ciudad. Y si viene, lo vas a echar. Le vas a decir lo mismo que ellos le dijeron, Señor, por favor, vete de nuestra ciudad, ¿no? Para ellos es más importante un hato de cerdos que se acaba de despeñar que tener a Jesús entre ellos. Y lamentablemente el mundo actúa así. Y muchos, supuestamente hijos de Dios, también actúan así. El día de hoy, hermanos, vamos a leer Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 17. Es la lectura en la que vamos a meditar el día de hoy. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando sentados a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús
y sus discípulos. Cuando vieron todo esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Creo que ya tú no estás, pero te vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas Bien, con tu Santo Espíritu. capítulo 9 de Mateo. Jesús sana a un paralítico. ¿Qué sientes por mí? Dime cómo. Mateo nos narra en esta ocasión que Jesús nuevamente sube a la barca y pasa al otro lado de la ciudad, o viene a la ciudad de Capernaum, la ciudad donde él crece, ¿no? Es muy probable que aquí Mateo se está refiriendo que está regresando de Gadara, de donde no lo recibieron, de donde lo acaban de echar, ¿no? El pueblo de Gadara, al ver que Jesús para ellos había venido a hacer perjuicio, había venido a hacer pues alboroto, ¿no es cierto? Al despeñar un atado de cerdos, lo echaron de Gadara, ¿no? Entonces probablemente aquí Mateo nos está narrando que ya Jesús, al salir de esa ciudad, nuevamente regresan en la barca, atravesando el mar hacia el otro lado de la ciudad, y llegan a Capernaum. Capernaum es el lugar donde Jesús creció, ya les habíamos mencionado. Y le trajeron un paralítico. Le traen un hombre tendido sobre una cama, pero Jesús no ve la fe en el hombre paralítico, sino ve la fe en los que le traían, ¿no? Bueno, esto en los otros evangelios, como en Marcos y Lucas, vamos a ver que sucede algo. Ellos detallan más acerca de este episodio, ¿no? Sin embargo, cuando Jesús ve la fe de las personas que traían al paralítico, el beneficiado, lógicamente, fue el paralítico. Esto nos enseña, hermanos, cuán importante es que también nosotros podamos orar al Señor por otras personas, ¿no? Pedirle a Dios que pueda obrar. Esto es lo que se llama la intercesión, ¿no? Orar por otros. Y Jesús, no solamente el Señor, sino que en todo el Nuevo Testamento se nos enseña que nosotros debemos
orar los unos por los otros. Y en este caso, Jesús beneficia a este paralítico cuando ve la fe de los que le traían, ¿no? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿no? Le dice al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Bueno, aquí vamos a incluir al paralítico, ¿no? No solamente a los que lo trajeron, perdón. Probablemente podrían haber sido 4 personas, como también 2 personas, ¿no? Sabemos que una camilla, por ejemplo, bien se puede llevar entre 2 personas, pero dependiendo también la distancia, ¿no? Desde dónde lo traerían al paralítico, entonces también probablemente hayan sido 4 personas las que traen al paralítico. Pero antes de ello han tenido que conversar, ¿no? Tanto el paralítico como ellos tenemos que ir a ver a Jesús, Jesús me puede sanar, y los otros, sí, yo sabemos que te puede sanar, así es que vamos, nosotros te acompañamos, confiamos que el Señor te puede sanar. Entonces ellos ya venían manifestando, ¿no?, su confianza en Dios, en Jesús. Y pues es lo que el Señor observa en ellos, ¿no?, tanto en el paralítico como en los quienes lo traían. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es la primera vez que Mateo registra a Jesús perdonando pecados de una persona. Ahora, definitivamente siempre Jesús ha estado rodeado de mucha gente y no faltaron los escribas, ¿no?, los fariseos. Y uno de los escribas le dice, no directamente, sino pensaba entre sí, mire, solamente lo pensó, este es un blasfemo, ¿qué es lo que acaba de decir? Este escriba, recuerden que los escribas eran los que hacían las copias, ¿no?, eran los maestros de la ley, eran los que interpretaban la ley, ¿no? Entonces ellos tenían muy presente que el único que puede perdonar pecados es Dios y no ningún otro hombre. Ningún hombre sobre la tierra tiene potestad de perdonar pecados. Ojo, lamentablemente hoy en día existen líderes religiosos que se toman la atribución de perdonar pecados, cuando solamente es Dios el único quien perdona pecados. Y lógicamente Jesús es Dios, por eso que Él perdonó los pecados de mucha gente aquí en la tierra. Y esto fue lo que le llamó la atención al escriba, ¿no? Pero si solamente Dios es el que perdona pecado, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Este es un blasfemo. No reconoce, no acepta que Jesús es Dios. Pero Jesús, teniendo gran discernimiento, ¿verdad?, conociendo el pensamiento de estos hombres, levanta la voz y le dice directamente a ellos, ¿no? ¿Por qué piensan mal en sus corazones?, les dice Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Ahora, ponemos en la balanza desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista humano. Perdonar los pecados, humanamente hablando, desde la perspectiva humana, es más fácil. ¿Por qué? Porque es algo que no es visible. Alguien puede decir, yo te perdono pecados a otra persona, pero yo sé cómo han sido, cómo es cierto que esta persona ha sido perdonada de sus pecados, porque eso no es algo visible, ¿no? Entonces, perdonar pecados supuestamente a los ojos de los hombres es más fácil que decir levántate y anda a ese paralítico, ¿no? Entonces, objetivamente es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle a un paralítico levántate y anda, ¿no? Objetivamente, a la vista de los hombres, ¿no? Entonces miren lo que hace Jesús. Para demostrar que Él tiene autoridad
para ambas cosas, para ambas cosas. Él le dice al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Miren cómo Jesús se presenta. Ya Jesús abiertamente está proclamando a los hombres que Él es Jesús, el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, es el enviado de Dios, es el ungido del Señor, el Cristo, es Dios entre nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Ahora, Él les dice, para que ustedes sepan que yo tengo poder de los cielos, ¿no? El Hijo dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ahora va a confirmar su poderío diciéndole al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. A los ojos de los hombres, este hombre se levanta ante la mirada de todos, ante la mirada atenta de todos. Ya la gente alrededor de Jesús había visto, por ejemplo, ya lo habían visto sanar, ¿no?, a un paralítico o a un ciego, ya habían visto sanar o liberar a un demonio, ¿no es cierto? Ya habían visto milagros de Jesús, pero algo como este, es la primera vez que veían. Un milagro como este, de que el paralítico se levante, incluso cargue su camilla y se vaya a su casa. Hay un pastor, amigo mío, que hace poco ha estado pasando por una situación bastante difícil y en la cual Dios ya lo está restaurando, gracias al Señor. Nos comparte que él ha estado en cama, inmóvil, mucho tiempo, más de un mes, sin movilizarse, ¿no? Y ya él sentía que a los 15 días, y bueno, ya por confirmación de los médicos, ellos dicen que si, hablando de las piernas, permanecen inmóvil durante 15 días, pierden consistencia, pierden fuerza, ¿no? En donde uno ya no se puede parar, ya no se puede mantener en pie, porque los pies han perdido fuerza. 15 días, hermanos, estando en cama. Ahora, imagínense un mes, imagínense un año, imagínense años que las piernas dejan de resistir el peso del cuerpo. Ahora, este paralítico, ¿cuánto tiempo habría estado paralítico? Y miren el poder, miren la magnitud del milagro que Jesús hizo en él. A tal modo de que tenía fuerzas no solamente para soportar su propio peso, sino que también tenía fuerzas para cargar su cama, ¿no? E irse caminando a su casa. No necesitó de rehabilitación, no necesitó de terapia, ¿no? Como hoy en día, pues, quienes han pasado por un proceso así, tienen que pasar por otro proceso de terapia física, ¿verdad? De rehabilitación, para tomar nuevamente consistencia, las piernas, la fuerza de las piernas. Entonces, este paralítico no necesitó nada de eso. El Señor hizo un milagro integral en este hombre. Eso, ante los ojos de los hombres, es más difícil que decir tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, es más fácil que un hombre sea sanado a que un hombre sea salvado. Porque un hombre puede ser sanado de una enfermedad por intervención humana también. Llámese médicos, la medicina, ¿no? Hay enfermedades que, lógicamente, los médicos saben cómo tratarla, saben su tratamiento, saben qué medicamentos recetar, y eso ayuda a los pacientes que tienen ciertas enfermedades a superar esas enfermedades. Eso, humanamente, hermanos,
¿Mm? Es tan fácil, ¿no? Sanarse de una enfermedad es tan fácil que lo puedes hacer por medio de médicos. Y Dios ha provisto la medicina, Dios ha provisto los médicos. Así que no está mal que un cristiano visite al médico, ¿no? Sin embargo, no todos son salvos, ¿no? Es por eso, hermanos, que Jesucristo, cuando hacía siempre estos milagros, a quien le hacía los milagros le decía: no le digas a nadie, para que los demás, para que la gente al enterarse no vengan solamente buscando sanidad. ¿Mm? Lo que la gente debe venir a buscar es salvación. Por eso que Jesús, lo primero que dijo aquí, lo primero que le dijo a este paralítico cuando lo vio, no le dijo: mira, por tu fe y por la fe de los que te traen, levántate y anda. No, primero le dice: tus pecados te son perdonados. Es lo primero que el Señor ha venido a hacer. Es más, hermanos, ¿qué importa si vivimos con una enfermedad toda la vida? Pero si al final de nuestros días vamos a ser salvos, vamos a tener entrada a los cielos, ¿qué importa que nuestro cuerpo esté enfermo? Pero no. Muchas veces nosotros preferimos vivir sanos. Preferimos y buscamos la sanidad de nuestro cuerpo antes que la salvación de nuestras almas. ¿Mm? Mucha gente viene. Y eso es en respuesta también a que, lamentablemente, muchos cristianos, ¿no? Muchos evangelistas, más publicitan, más mercadean, más anuncian milagros y sanidades que la salvación. Decía hace algunos días, cuando se anuncia una campaña evangelística, ¿no? una jornada de evangelización, se pone bastante énfasis. Ven, recibe tu milagro. Ven, recibe tu sanidad. Estará el siervo tal utilizado con poder para sanar, con poder para hacer milagros, para liberarte. Ven, recibe tu liberación. Entonces, la gente viene. Ah, mira, van a sanar, va a venir un sanador, ¿no? Y pues quien está pasando por enfermedades va a venir. Porque ¿qué es lo que quiere? No viene a buscar su salvación, viene a buscar su sanidad. Viene a buscar estar bien para seguir viviendo en esta tierra bien, ¿no? Entonces, hermanos, es lo lamentable, es lo lamentable. Y bueno, Jesús aquí hace un trabajo integral. Lo primero que hace es es salvar, perdonar sus pecados y luego lo sana. Entonces se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se quedó maravillado y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. En el Evangelio de Marcos y de Lucas vamos a encontrar enfrentamientos aquí, ¿no? Enfrentamientos por precisamente lo que acaba de pasar, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego, en el versículo 9, acabamos de leer que Jesús seguía caminando, pasando por allí, y encuentra a Mateo, el autor de este evangelio. Leví, Mateo, ¿no? Estaba sentado al banco de los tributos públicos, era cobrador de impuestos. Mateo era un hombre, uno de los tantos hombres más odiados por su pueblo. ¿Quién era un cobrador de impuestos? O también llamado publicano, ¿no? Eran cobradores de impuestos para los romanos. Eran judíos, cobrándole impuestos abusivos a sus hermanos judíos. ¿Para beneficiar a quién? Bueno, en primer lugar se beneficiaban ellos y luego daban lo que correspondía al Imperio Romano. Cobraban para los romanos, pero ellos también se aprovechaban de esa situación. Sacaban su tajada, como se dice criollamente, ¿no?
Así como él, también vamos a ver la historia de otro publicano llamado Zaqueo, ¿no? Y él, este Zaqueo, nos describe más cómo era la forma de vida de ellos. Y Mateo no era la excepción, ¿no? Entonces, este Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos y Jesús pasa por allí y le dice, sígueme. Y este hombre inmediatamente se levantó y le siguió. ¡Wow! Es que, hermanos, al llamado de Jesús, ¿quién puede resistirse? ¿No? ¿Quién puede resistirse al llamado de Jesús? Él dejó todo inmediatamente, ¿no? Dejó, bueno, probablemente, pues, bueno, si nosotros nos vamos a imaginarnos cómo sucedió la escena, pues, lo único que podemos llegar a entender es que él dejó todo. ¿Con quién? No sabemos. ¿Con quién? O cuánto dejó, no sabemos. El asunto es que él dejó, se levantó y comenzó a seguir a Jesús. Y como era publicano y tenía muchos amigos publicanos, y es muy probable, hermanos, de que Mateo ya haya escuchado de Jesús, ¿sí? Es muy probable. Y entonces, ¿cuál sería la reacción de Mateo al saber que un santo de Dios, como Jesucristo, el Hijo de Dios, se fije en él? Él siendo una de las personas más odiadas de su pueblo. De repente, lo último que él pensaría en su cabeza, hermanos, es de que un hombre como Jesús pueda fijarse en un hombre tan odiado como Mateo, ¿no? Sin embargo, Mateo escucha de los propios labios de Jesús: Mateo, sígueme. Eso transformó la vida de Mateo. Transformó la vida de Mateo. Y en agradecimiento, ¿no? En agradecimiento, él celebra una comida, habrá sido una cena, un desayuno, no sé, un banquete, ¿no? Y los lleva a su casa, lleva a Jesús a su casa. E invita a los discípulos. Y él, Mateo, también invita a sus amigos, que eran publicanos y pecadores. O sea, él, miren, empieza a desarrollar una labor evangelística, ¿no? Inmediatamente, apenas él fue llamado por Jesús, invita a sus amigos porque él también quería que sus amigos conozcan a Jesús. Y los lleva a su casa. Y están sentados a la mesa allí comiendo entre publicanos y pecadores, ¿no? Y por ahí también estaban los fariseos. No sé si habrán sido invitados a la mesa, pero de seguro que de afuera, ¿no? Como no los invitaron, tal vez se sintieron envidiosos, ¿no? Desairados. Y ellos comienzan a murmurar, ¿no? ¿Cómo es posible?, le dicen a sus discípulos, que vuestro maestro se siente con publicanos y pecadores en la misma mesa. No es posible esto. Entonces Jesús, al oír esto, le dice: ¿saben que los sanos no tienen necesidad de enfermos? ¿Quiénes son los que tienen necesidad de ir al médico? Perdón. Digo, puedo ir lejos sin más. Tú en mí me ayudas a luchar, tú en mí. Los que creemos que estamos sanos, digo creemos, porque muchas veces física y anímicamente podríamos estar aparentemente bien, pero mientras no vayamos al médico no sabemos qué podría estar aconteciendo dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, los que creemos que estamos bien, decimos: ¿para qué voy a ir al médico? Estoy bien, no necesito de médico. Pero ya cuando empieza a manifestarse, ¿no?, una dolencia, una incomodidad de salud, ¿no?, entonces ya uno empieza a preocuparse, sobre todo ya cuando está llegando a cierta edad, ¿no es cierto? Cuando uno está joven,
No, que voy a ir al médico. Nadie quiere ir al médico cuando está joven. Ya cuando llega a cierta edad, como la mía, ¿no? Ya uno está pensando ya en sacar cita con el médico y someterse a, a cuidados médicos, ¿no es cierto? Entonces Jesús está diciendo eso. Los sanos no necesitan médico. Los que necesitan médico son los enfermos. ¿Mm? Y precisamente yo he venido a sanar a los enfermos. No necesariamente, no hablando de enfermedades físicas, ¿no? Sino hablando de la enfermedad espiritual, que es el pecado. Y el Señor les dice, aprendan lo que significa misericordia quiero, o sea, que tengan compasión. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Porque los fariseos eran expertos en presumir que traían buenas ofrendas al Señor. Presentaban holocaustos, ¿no? Y pasó con el rey Saúl, ¿verdad? Él pensó que trayéndole holocaustos al Señor y trayéndole ofrendas al Señor iba a cubrir su desobediencia, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo les está diciendo así esto a los escribas, les dice, ustedes en vez de tener misericordia con la gente, ¿no? O sea, solamente se la pasan criticando y así van a presentar ofrendas al Señor y creen que con eso ya están agradando al Señor. Pero no, es preferible tener compasión de las personas. Y Jesús le dice, yo no he venido a llamar a justos. Si ustedes se creen justos, yo no he venido a llamarlos a ustedes. Yo he venido a llamar a pecadores, a aquellos que reconocen que son pecadores. Los he venido a llamar al arrepentimiento. Hermanos, muchas veces la iglesia es criticada porque en la iglesia hay hipócritas, porque en la iglesia hay pecadores, en la iglesia, y muchos dicen, en la iglesia debería haber santos. Bueno, sí, la iglesia está formada por santos, ¿sí? Pero en la congregación, hermanos, bueno, todos somos pecadores. Todos necesitamos del médico o de médicos. Necesitamos de Jesucristo. No, entonces, Jesucristo ha venido a llamar, a buscar lo que estaba perdido, lo que está enfermo. Él ha venido a buscar a los enfermos de espíritu. Y eso es lo que le está diciendo a estos hombres que se creían, pues, como decía mi padre, se creían la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Luego en el versículo 14 dice, vienen los discípulos de Juan. Juan estaba empezando a dudar. Miren, hermanos, después de haber visto, ¿no? De haber presenciado cómo Dios, después que Juan lo bautizó, cómo Dios públicamente presenta a Jesús, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y Juan en ese momento, pues estaba convencido, porque incluso antes que llegue a las aguas del bautismo, ahí donde estaba Juan bautizando, cuando estaba viniendo, Juan señala a Jesús y dice a todo el mundo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Sin embargo, ahora está pasando los días, han pasado los meses, y Juan empieza a dudar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Juan también, si bien es cierto, él preparó el camino al Mesías, sin embargo, humanamente él tenía la idea todavía de que el Mesías iba a venir a jugar un papel político, militar, ¿no? Iba a venir a
en defensa del pueblo. Entonces, eso comenzó a poner en duda a Juan con respecto a que si Jesús era el Mesías. Y sus discípulos, bueno, muchos de sus discípulos comenzaron a seguir a Jesús, pero otros permanecieron leales a Juan, ¿no? Y entre ellos, pues, se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Miren, estaban observando a los discípulos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya venían con Jesús? Y durante todo ese tiempo, seguro que se decían el uno al otro: oye, mira, ahí está Jesús, sus discípulos, ¿cuánto tiempo tienen? Sí, tantos. Pero lo vemos, come y come, ¿no? ¿A dónde van? Se la pasan comiendo. Ahora ya están comiendo con Mateo, ¿no? La vez pasada estaban comiendo en tal lugar y en tal lugar. Y no los vemos ayunar. No los vemos ayunar. Bueno, se parece, ¿no? a muchas críticas hoy en día cuando, oye, mírame, no ora como nosotros, mira, no ayuna como nosotros, ¿no? Mira, en esa iglesia son fríos, no se mueve el Espíritu Santo como nuestra iglesia, como nuestra congregación. Bueno, Dios juzgue. Entonces Jesús les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, Jesús no está negando el ayuno aquí, ¿no? Está diciendo, ¿qué es lo que pasaba? Es que Juan, en su autonegación, recuerden que Juan era un hombre que ayunaba constantemente. Él se había apartado de la, digamos así, de la sociedad, ¿no? No quiso vestir como viste la sociedad, no quiso vivir como vive la sociedad, no quiso comer lo que la sociedad come, ¿no? Y la Biblia describe que él se vestía con piel de animales, comía miel silvestre, comía langostas, ¿no? Esa era su dieta, ¿no? Y generalmente andaba en el desierto, ¿no? Entonces él se apartó, se autonegó. Y en su autonegación, pues, su prioridad era el ayuno, ¿no? Entonces él, bueno, quería o pensaba que todos deberían hacer lo mismo, ¿no? Entonces ve a sus discípulos, a los discípulos de Jesús y no ve lo que él tal vez imponía o enseñaba a sus discípulos. Y sus discípulos, pues, al igual que su maestro Juan, pues, ayunaban constantemente, ¿no? Entonces ellos, pues, observan a Jesús, observan a sus discípulos y se supone que están siguiendo a Jesús, al Mesías, que ellos deberían tener, digamos así, una actitud mayor que la de ellos en cuanto a la autonegación, ¿no es cierto? Entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Hasta los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan, ¿no? Como diciendo, están mal, ustedes están muy mal, muy mal. Les falta espiritualidad, ¿no? Les falta presencia del Señor a los discípulos de Jesús, que estaban con el mismo Señor, ¿no? Entonces Jesús le dice: mira, ellos están conmigo, me tienen a mí. Y mientras están conmigo, no hay razón para que ayunen. Va a haber momentos, sí, en donde yo ya no voy a estar con ellos, y ahí es donde van a ayunar. No te preocupes, dile a Juan que no se preocupe. Yo soy el Mesías. Yo soy el esposo. Ustedes son la novia, la esposa. Gócense. Yo estoy entre ustedes, ¿no? Y aquí Jesús hace una analogía, ¿no? Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido se hace peor la rotura. Ni tampoco echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y tanto el uno como el otro se conservan juntamente. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús aquí? Le está diciendo tanto a los discípulos de Juan
como a los fariseos, que mientras mantengan esa vieja manera de pensar en cuanto a los sacrificios, a que la única manera de agradar a Dios es por medio de los sacrificios, ¿Mm? Porque eso era el común de la gente, presentar sacrificios. Pero no había una renovación de mente, no había un arrepentimiento. ¿Mm? Hermanos, el ofrendar, el vivir una vida piadosa, el tener una vida, digamos así, altruista, ¿no? De ayuda al prójimo. Ayer estaba escuchando a un hombre que decía tantas cosas contrarias a la Biblia, ¿no? O sea, resaltando que las obras son las que nos van a salvar. Hermanos, nada de eso sirve si es que no hay arrepentimiento. Y ya habíamos visto, ¿no? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Odres viejos. En tu nombre sanamos. Odres viejos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Odres viejos. Señor, en tu nombre hemos hecho tantas cosas. Odres viejos. Si esos odres permanecen así viejos, al echar el vino nuevo del mensaje de Cristo, si permanecen así viejos, eso se va a echar a perder. Esos odres tienen que cambiar. Esos odres tienen que renovarse. Tienen que ser odres nuevos. La palabra de Dios tiene que caer en odres nuevos. Tiene que venir en odres nuevos. ¿Sí? Entonces, definitivamente, cuando el odre permanece viejo, es donde hay conflictos. ¿Pero por qué Jesús dice eso? ¿Pero por qué la palabra de Dios dice eso? ¿Pero por qué la Biblia dice eso? No entiendo. Eres un odre viejo todavía. No eres un odre nuevo. Necesitamos ser odres nuevos. Y el único que renueva nuestros odres, el único que nos hace odres nuevos, es Jesucristo. Es el Espíritu Santo que viene a renovar nuestros corazones, para que cuando la palabra, que es el vino nuevo, llene nuestras vidas, pues nosotros podamos aprovecharlo. Y ni nosotros, ni la palabra de Dios sea desperdiciada, ¿verdad? Sino que seamos buenos terrenos, como ya lo vamos a leer más adelante. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Todopoderoso. Grande y misericordioso eres, Señor. Una vez más, agradecidos ante ti. Agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Porque así como dijo tu Hijo Jesucristo, has hecho de nosotros odres nuevos. Has hecho de nosotros vestidos nuevos. Para que, si somos remendados por tu palabra, o si somos llenos del vino nuevo de tu palabra, entonces no se eche a perder tu palabra, sino que seamos buenos recipientes, buenos receptores de tu palabra, Señor, de tu mensaje, de tu evangelio, de tu amor, de lo que significa seguirte, Señor. Y no ser simplemente religiosos, como lo eran los fariseos, que en todo estaban atentos, no para obedecer tu palabra, sino para criticar, para observar, para ver algún error en tu Hijo Jesucristo. Y muchas veces hemos actuado así, Señor. Padre mío, en vez de estar sentados a la mesa con Jesús, disfrutando del perdón, disfrutando del amor de Cristo sobre nuestros corazones, muchas veces hemos estado parados en la puerta, criticando la palabra, criticando las acciones de tu Hijo. Padre, perdónanos.
Perdona, Señor, renueva nuestros corazones cada día. Ayúdanos a vivir siempre de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a mantener siempre nuestra confianza puesta en ti, Señor amado. Ayúdanos, Padre bueno, a honrarte, a tener fe, esa confianza como la tuvo ese paralítico y sus amigos, Señor, que a pesar de todo lo que estaban pasando, ellos pusieron su mirada en ti. Señor, ayúdanos a poner siempre nuestra mirada en ti. No con el objetivo, Señor, de impresionarte, sino de que puedas mirar en el fondo de nuestro corazón la sinceridad de nuestra confianza, que puedas ver nuestra fe. Y Dios mío, ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos en esta mañana, Señor. Gracias porque a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades, Señor, nos mantienes con la esperanza intacta de que pase lo que pase con nuestro cuerpo, pase con lo que pase a nuestro alrededor, hay una eternidad, Señor, que nos espera allá contigo, en donde ya no sufriremos ninguna dolencia, ya no sufriremos ninguna enfermedad, ya no sufriremos ninguna angustia. Al contrario, Señor, descansaremos eternamente en ti y viviremos alabando y exaltando tu nombre, agradecidos por tan grande salvación que has derramado sobre cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amado Dios, también te rogamos y te pedimos, Señor, por quienes están pasando por tribulaciones, por quienes están pasando, Señor, por diversas pruebas, por diversas enfermedades, por diversas crisis, Señor, por diversas situaciones difíciles, Dios mío, los cuales han sido sometidos tus hijos, Señor. Y por ellos clamamos en esta hora, por quienes están pasando esa hora de prueba, Señor. Dale, Señor, la capacidad de poder entender que es un proceso, las cuales, Señor, en las cuales tú te quieres glorificar. Es un proceso en las cuales, Señor, tú quieres manifestar tu obra de amor hacia tus hijos. Sí, esa es la manera también como demuestras tu amor, cuando nos disciplinas o cuando nos pones a prueba, Señor, porque quieres que nosotros crezcamos, quieres que nosotros, Señor, avancemos, que nuestra fe sea fortalecida. Y precisamente, Señor, es en estas situaciones donde nosotros, tus hijos, Señor, ponemos nuestra mirada hacia ti, Señor. Reconocemos, Dios mío, que muchas veces nos dejamos llevar por las distracciones. Perdónanos, Padre bueno, pero más allá de todo, Señor, sabemos que siempre estás con nosotros y nosotros debemos siempre tener en cuenta en nuestra mente que tú estás con nosotros todo el tiempo, aún en estas situaciones. Aún es más en estas situaciones, Señor. Y ayúdanos a buscar tu rostro cada día, no por motivo de alguna necesidad, no para cubrir simplemente una necesidad temporal. Nuestra mayor necesidad, Señor, es llenar nuestro espíritu de ti. Que nuestras almas se regocijen en tu presencia, Señor amado. Y que al poner en práctica tu palabra, Señor, somos, cada uno de nosotros, Dios mío, somos bendecidos, estamos creciendo, estamos madurando cuando ponemos en práctica tu palabra. Y sabremos qué es lo que tenemos que hacer sobre esta tierra mientras estemos en este mundo. Porque también por tu palabra sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Somos propiedad tuya. Gracias, Dios mío. Gracias por todo tu amor. Gracias por toda tu misericordia. Padre Santo, también te rogamos por nuestros pastores. Cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento nos unimos en oración, en clamor por nuestros pastores, por quienes te rogamos, Dios mío, que puedas brindar sabiduría, fortalecimiento espiritual
y físico también, Señor. Padre, renueva fuerzas, renueva sus mentes, llénalos de sabiduría, Padre Santo, para que sepan guiar al redil, sepan guiar a tu pueblo, Señor. Tamaña responsabilidad que les has otorgado, y es que los has llamado porque son capaces de hacerlo. Y ayúdalos, Padre mío, no solamente a ellos, a sus familias, Señor, su esposa, sus hijos, también sean bendecidos, Dios mío, por el llamamiento, Señor, que has hecho a tu Hijo, a tus siervos. Padre amado, obra en sus vidas, Señor, en la vida de nuestros pastores. Señor, también te pedimos por nuestros amigos, hermanos, cónyuges, hijos, padres, que todavía no te conocen, todavía no han rendido su vida a ti, Señor. Padre, ellos no se dan cuenta que están viviendo en la peor situación que puede vivir un ser humano. Y por más comodidades materiales tenga, pero Señor, lo importante es llenar el alma, el espíritu de ti, Señor. Llena sus corazones, obra en sus corazones, Señor. Te rogamos, Dios mío, que obres de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, también te pedimos por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta nuestros gobernantes locales. Ellos te necesitan, Señor. Necesitan de ti para que tomen decisiones acertadas. Llena sus corazones de ti. Que tu amado Espíritu Santo, Señor, conceda, los mueva a arrepentimiento, Dios. Grande es tu amor. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que has provisto en nuestros días, Señor. Por cada uno de mis hermanos también que día a día nos acompañan, tu gracia, tu amor, tu misericordia sea sobre sus vidas y también sobre sus familias, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor, Señor. Amén. Agradecemos al Señor, hermanos, por su palabra y agradezco de manera personal a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan día tras día. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. Patricia Santillán, Dios bendiga. Genaro Chero, Dios te bendiga, estimado cuñado. Mi madre, Rosa Cayetano, Dios te bendiga, madrecita. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Carmen Pajuelo, Dios bendiga. Mercedes Moscol, Dios bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Elena Yupanqui, Dios bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Juliana Espinosa, Dios te bendiga, Yuli, gracias por acompañarnos. Josué Abanto, estimado hermano, Dios te bendiga. Viviana Sánchez Lama, Dios bendiga, hermana. Rosamil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Javier Tomás Vázquez, Dios bendiga. Gracias por acompañarnos. Y todos nuestros hermanos también que cada mañana nos acompañan. Déjeme ver si por aquí no se me pasa alguien. Ok. Bien, estimados hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes y agradecer a Dios por permitirnos estar nuevamente el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, a la misma hora estamos nuevamente uniéndonos para poder seguir meditando en la palabra del Señor. Amén. Sus oraciones por mi persona, hermanos, y por mi familia, que Dios pueda fortalecernos cada día y podamos tener las fuerzas necesarias para poder continuar con este proyecto. Dios bendiga, hasta entonces, bendiciones. No temas, dice Dios, y yo estoy contigo a tu alrededor. No hay que temer, elévame un
que tú